Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva y radiante edición de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Y hoy hay ración extra de pasión por la música, porque doy fe que el invitado de hoy no solo hace gala de ella, sino que la transmite. Hoy, otro testimonio necesario donde la evolución y la adaptación, marcada por los tiempos que corren, ha marcado una más que destacable carrera dentro del sector. Un placer recibir hoy, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, el testimonio y la palabra de Juan Totello. Bienvenido, Juanto. Pues muchas gracias. Un placer, la verdad, que me hayas invitado aquí a este programa. Nada, un placerazo de los buenos tenerte por aquí, porque bueno, aparte de ser compañeros, colegas de profesión desde hace muchos años, somos amigos, por lo cual siempre tener aquí un amigo, el placer es doble. Hace un montón de años, sí. Claro que sí. Bueno, comentaba lo de la evolución y la adaptación, que hablaremos de esto tal, pero es bastante definitorio lo que ha sido tu carrera profesional, si nos plantamos al día de hoy, ¿no? Sí, a lo mejor es un poco atípica, ¿no? Porque yo empecé, digamos, en lo que es la industria discográfica, empecé relativamente tarde, ¿no? Comparado con las edades en las que ha entrado, ¿no?, la mayoría de la gente. Yo entré ya con 29 años, 30 años casi, ¿no? Aunque sí que tenía, digamos, relación con la música toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Pues bueno, he sido un apasionado de la música y bueno, pues he ido aprendiendo. Pues también hice mis pinitos con un grupo que éramos malísimos, ¿no? Ahora lo sé. En aquel momento pensaba que éramos buenos, pero ahora sé que realmente éramos muy malos, ¿no? Y bueno, sí, siempre estuve vinculado de una forma u otra a la música, hasta que bueno, pues tuve la oportunidad de entrar en la industria discográfica, que para mí era pues algo inimaginable, ¿no? Era algo como muy idílico, ¿no? Y la verdad, pues bueno, que una vez dentro, pues intenté aprovechar todas las oportunidades que tuve y bueno, pues tirar para adelante. Y bueno, pues después de 20 y algún años, pues aquí estoy, bueno, disfrutando todavía de la música y del sector y de los compañeros y de todo, ¿no? No, ahora lo veremos, pero bueno, es eso que te decía, eso, lo de la evolución y transformación, porque bueno, eres una persona que empezaste a estar de la industria, viviste la transformación de la industria y siempre has sido un poco, como ahora veremos, pionero, ¿no? En hacer cosas, pues eso, cuando te vas a Globomedia y luego, bueno, pues tu actual función de Music Advice, que creo que, bueno, que eres un ejemplo de saber adaptarte, que eres muy joven todavía, tienes mucha carrera por delante y que bueno, que siempre has estado ahí a la vanguardia, que está muy bien. Sí, la verdad que es cierto, ¿no? Porque, bueno, cuando empezó a ver que yo estaba en EMI, ¿no? Que lo comentaremos y todo esto, y ya pues se veían nubarrones muy negros, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de irme a Globomedia. En definitiva, fui a seguir siendo AR, ¿no? O director artístico de los proyectos que estaban saliendo allí, de las series. Pero bueno, allí pues en contacto, digamos, con el sector audiovisual y estar en contacto con productores, con guionistas, productores ejecutivos, showrunners, directores de producción, pues un poquitín aprendí el oficio de supervisor musical. Pero es verdad que es un poco un reciclaje para seguir vinculado, digamos, a la música, con lo difícil, ¿no?, que lo ha pasado el sector y pues, yo creo que en cualquier otro sector esto hubiera sido una bancarrota para todo el mundo, ¿no? Pero aquí pues la gente ha sobrevivido, ¿no? Totalmente. Y a mí esto me lo decía Javier Liñán, que era un ejemplo de reciclaje, ¿no? De cómo me había reciclado dentro de la industria, ¿no? Siguiendo haciendo cosas interesantes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, además en el momento que hiciste cosas que nos parecían a todos muy raras, pero que al final el tiempo te ha dado totalmente la razón. Sí, es cierto. Yo también tuve mi miedo, ¿no? Era un vértigo muy importante porque estaba muy bien situado, ¿no? Digamos, bajo el paraguas de Javier Liñán, ¿no? Como director artístico de Virgin, ¿no? Y de repente salió una oportunidad de irme, además en Virgin, ¿no? Con un catálogo de artistas súper interesantes, ¿no? Y de repente irme pues a una compañía audiovisual, pues sí que hubo gente que no lo entendió, ¿no? Yo también iba con mis miedos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, una vez allí, pues la verdad que disfruté desde el primer día, vamos. Bueno, hablaremos de todo eso. Bueno, vamos a situarnos un poco biográficamente. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales?
Pues, hombre, yo hay veces que me da envidia, ¿no? Cuando escucho a muchos amigos o a gente de la industria que comentan, ¿no? Que su padre tenía discos de los Beatles o un hermano mayor o tal, no sé cuánto. Yo no tuve nada de esto, ¿no? Yo recuerdo en el coche, cuando los viajes con mi familia, que tenía pues una cinta de Manolo Caracol, otra Fantástico también, una de María Dolores Pradera y poca cosa más, ¿no? Yo digamos que la música, pues fue pues que nos regalaron un tocadiscos en una Navidad y bueno, pues había que poner discos, ¿no? Que teníamos tocadiscos y por allá aparecieron cosas rarísimas que todavía tengo algunas, ¿no? Y bueno, eso fue los primeros mis primeros, digamos, contactos con la música y empezar a aprender lo que era un formato. Era realmente pequeño, yo debería tener, yo qué sé, 10 años o así, o 9. Y ahí, pues yo que sé, a mi madre le llegaba un folleto que ponía Beat, ¿no? que venían como muchas portaditas de discos, así que era fantástico, que es una pena no tener algún ejemplar de aquellos, no haberlo guardado. Y tenía un amigo que estudiaba en el liceo francés y me hablaba de un grupo que se llamaba Nacha Pop y bueno, pues fue de lo primero que compré. Me compré luego los Burning, todos los discos a la vez, los 3 que tenía, ¿no? El fin de la década, el Burning Madrid y el Boulevard. Y ahí empecé un poco, digamos, a tener un pequeño criterio propio de decir, oye, esto me gusta mucho, esto tal, ¿no? Y luego, pues, me regalaron también por aquella época unos cascos así Toshiba, que tenían 2 entradas para cascos de estos super antiguos que pesaban un montón. Y también, pues, de las primeras cintas que metí fue Nacha Pop y recuerdo Supertram París, ¿no? Y pues todo aquello me volaba la cabeza, ¿no? Con los cascos y ahí empecé un poco y luego pues ya fue una especie de obsesión por comprar discos y pues yo la paga que me daban los domingos pues la guardaba y la invertía en discos y me iba pues a Disco Rollo, que era una tienda que había en los bajos de Aurrera, un señor así con una barba. Siempre Juan de Disco Rollo mítico, ¿Sí? se ha hablado mucho de aquí. Ah, sí. Pues recuerdo, ¿no? Y recuerdo de dudosa moralidad. Bueno, yo no, ya hasta ahí no llego. Pero sí que recuerdo que ahí me compraba y bueno, pues estoy hablando del 82 o así, y sí que flipaba con todo el tema de la movida, que en aquel momento se llamaba la nueva ola madrileña. Uh-huh. Y empecé pues a comprar absolutamente todo lo que podía y me compraba los singles de Paraíso, me compré el de Tos, todo lo que podía con el poco dinero que tenía, pues empecé, digamos, a hacer una pequeña colección de discos, ¿no? Y bueno, llegas a la formación de un grupo, ¿no? El Sueño. Sí, mi hermana tocaba la guitarra en el coro de misa y me enseñó. Hay más gente que ha aprendido así de esta manera, ¿no? Porque, bueno, pues los coros de misa pues hacían canciones incluso de Bob Dylan, ¿no? Que se versionaban al castellano y eran canciones como de misa. Y pues mi hermana me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó 3 notas, deben ser de las 3 notas más fáciles, son las 3 notas más fáciles, bueno, alguna más, pues yo qué sé, la, re, mi, y pues el primer día que aprendí ya, digamos, de una forma, el primer día que intenté de forma continua hacer estos tres acordes, pues ya hice una canción, ¿no? Bueno, esto es a lo mejor un poco pretencioso por mi parte llamarlo canción, pero sí que, bueno, pues ahí salió algo, ¿no? Y ya no paré, seguí tocando y tenía un compañero en el cole que dibujaba genial, hacía cómics fantásticos y yo pues le decía que me hiciera cómics de mis grupos favoritos, y le decía, pues de Nacha Pop, mira, este tiene rizos, este no sé qué, este rubio, este tal, este cual. Y él luego aprendió también a tocar la guitarra y empezamos a juntarnos y de una forma de lo más natural pues empezamos a hacer canciones. Luego su hermano, Marc Janipka, que es un productor que ha trabajado con Alejo Stivel y con muchísima gente, sigue teniendo su estudio y sigue trabajando como eso, es un bastante buen productor musical. Y bueno, pues empezamos ahí, formamos un grupo que bueno, sin ninguna pretensión, evidentemente, simplemente para divertirnos. Y bueno, pues ahí empezamos a pasar horas y horas en el local de ensayo. Y bueno, pues ahí empezaron a pasar cosas, ¿no? Al principio pues tocábamos pues por la zona de Majadahonda y por ahí. De hecho coincidimos con Dover, cuando Dover todavía no estaban ni fichados por vosotros. Y después no estaban ni Amparo. Concursos y estas cosas, ¿no? Sí, nos presentábamos a concursos, tocábamos por allí, teníamos una legión de fans, iba a decir, un montón de amigos teníamos, ¿no? Que
que era, pues bueno, era una manera de juntarse todos, de verse todos las caras, porque eran diferentes grupos y era una manera de juntarnos todos. Y bueno, lo pasamos, la verdad, realmente bien. Y luego sí que fuimos a hacer algún concurso y aquello sí que nos dio cierta visibilidad. Ahí pues conocimos ahí la gente de Siroco. La gente de Siroco, la verdad que los Novaes nos trataron fantásticamente, siempre nos quisieron mucho y nos ayudaban y nos metían en concursos. Recuerdo un concurso de la Guía del Ocio que quedamos terceros, que ganó Tribu X, de mi gran amigo José Balola. Y estaban también Quebrantas, que era David López, y terceros quedamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues ahí apareció Compadres, que también has tenido aquí Adrián Bogel en su día, que luego fue Edel, y nos vino un chico muy alto, así como con rizos, que se llamaba Maximiliano Maxi Piñeiros, que era socio de Paco Pérez Brián Muñoz y tal, no sé qué, y nos dijo que quería ser nuestro manager y tal, que luego me di cuenta que el contrato lo firmamos con Paco Pérez Brián, no con él, ¿no? La verdad que no teníamos ni idea y nos dejábamos llevar porque nos gustaba mucho. Luego con Siroco sí que hicimos, Siroco montó unas oficinas, hizo unas giras con Coca-Cola, no recuerdo cómo se llamaba, MMC o no recuerdo. Bueno, el caso es que hicimos varias giras con ellos con Coca-Cola, ahí estaba Sobrinus, ahí estaba pues un montón de grupos, Tribu X, por supuesto, y había, pues bueno, compartimos Jamsex, Yo la vi primero, que ahora son Ecuánimes, bueno, pues un montón de grupos de aquella época, y bueno, pues giramos por todos los sitios donde nos dejaban, sin cobrar ni un duro, por supuesto, pero sí que en Siroco tocamos varias veces, y, bueno, tocamos en muchos sitios, la verdad, de Madrid, y también fuera de Madrid por estas giras que te comento con Coca-Cola. Y de repente te vas a Australia, ¿no? Sí. ¿Con qué fin? ¿Cómo fue la experiencia? Pues yo estaba estudiando económicas empresariales y bueno, pues estuve ahí un momento, el grupo, habíamos grabado un disco con Edel, nos había fichado Edel, habíamos grabado un disco con Edel, pero vamos, no pasaba absolutamente nada allí, ¿no? Y pues esto un poco de despiste, de que no sabía un poco qué hacer. Y tenía pendiente el inglés porque siempre había pasado el inglés con suficiente o con poco más. Y tenía pendiente pues, aprender inglés, ¿no? Entonces me fui con la finalidad de aprender inglés, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, pues estuve allí un año y la verdad que fue de los mejores años de mi vida, ¿no? Aparte de allí la música, pues como... Es un país anglosajón, pero que tiene, digamos, tiene el racionalismo del norte, pero tiene el cachondeo del Mediterráneo, ¿no? Porque tiene un clima parecido al nuestro o mejor, ¿no? Entonces, pues a mí encajé muy bien en Australia y luego, pues claro, el tema de la música, al ser un país anglosajón, era brutal. En cualquier esquina veías a dos tíos tocando la guitarra tal, y alucinabas unas versiones de Beatles, de Dylan, de los Stones, pero increíbles, ¿no? Cosa que yo no había visto nunca aquí. Y entonces aquello pues me sorprendió mucho y allí pues bueno, también conocí algunos grupos. Hay un grupo que es fantástico allí australiano, se llama The Whitlams, que además ganó un concurso, además salía con un sello independiente de allí de Sydney. Y bueno, pues disfruté muchísimo de Australia, viajé todo lo que pude, estuve pues la Gran Barrera de Coral, estuve en Melbourne, en todo esto, pero vamos, estaba ubicado en Sydney. Sí. Bueno, y regresas y empiezas a programar en una sala de Majadahonda de la mano de Hook Management, ¿no? ¿Qué bandas recordabas? ¿Qué programabas? Perdón. Pues yo seguía, digamos, muy metido con la música que me había gustado toda la vida y pues ahí llevamos a bandas... Porque además, perdona, claro, un año en Australia, en la época pre-internet, me imagino que también te desconectarías un poco, ¿no? Sí. Sería un poco... Bueno, llegué muy perdido aquí. Lo que pasa es que el sitio este donde programaba, que era un sitio en Majadahonda, se llamaba el Dinky Die, que el Dinky Die es como... ¿qué tal estás? Está todo bien y tal, es una especie de slang australiano. Y era un garito australiano que estaban haciendo música en directo, ¿no? Entonces, claro, pues yo, que había tenido relación con la música en directo, que había tenido un grupo que era de Majadahonda y encima acaba de llegar de Australia, pues entonces me contactaron y me llamaron y me puse allá a programar y sí que lo hacíamos, digamos, con Manuel Notario y con Juan Gris, que era su cuñado. Y bueno, pues las bandas que... Bueno, yo recuerdo que llevamos a Amaral y a Quique González en un concierto doble, cuando, digamos, todavía... Vamos, no voy a decir lo que nos costó, porque no quedará bien, pero era, vamos, de risa, ¿no? ¿De acuerdo? Quique González y Amaral en un concierto doble acústico, y pues era una de las... a mí me gustaban mucho, pero vamos, Amaral todavía no había
petado, no había, solo tenía creo el primer disco, estoy hablando del 99 creo, sí, 98, 99. Y luego pues llevamos a Antonio Vega, por supuesto, porque lo comentaba antes que el grupo que nosotros teníamos, como éramos muy fans de Nacha Pop, lo habíamos llamado El Sueño porque era la cara B de Atrás, un single que luego hizo una versión fantástica Cooper. Bueno, era una canción que no aparecía en ningún álbum, bueno, y nos parecía una rareza y alucinante, ¿no? Por llamarnos como una cara B rara, ¿no? Bueno, estas chorradas, ¿no?, de la juventud. ¿Y qué más llevamos? Llevamos ya te digo que era muy fan de Antonio, llevamos a Los Secretos, también. ¿Y grupos emergentes también había? Sí, hicimos algún festivalillo con grupos emergentes de allí de la zona. ¿Y recuerdas un poco las condiciones de esa época? Porque, por ejemplo, tú tocaste con El Sueño en esa época en el Siroco. Y bueno, es un tema que ha salido alguna vez, ¿no? Joder, cómo se valoraba, digamos, de alguna manera la música en los 90, la primera parte de los 90, ¿no? De que tocar en un sitio como El Sol casi te pagaban por tocar, ¿no? Sí, y de repente ahora lo complicado que es salir de tu casa a tocar a cualquier sitio, que ya sales como... Tocar en Alicante es como menos 1.000 euros. ¿Recuerdas en esa época en esa época nosotros cuando teníamos la banda, que hicimos, yo qué sé, 300 o casi 400 conciertos, la verdad que es que no teníamos, digamos, una pretensión económica. Nosotros lo que queríamos era divertirnos y es verdad que sí, que en algunos sitios nos pagaban y podíamos llegar a repartir algo, éramos... No, pero te digo, por ejemplo, tú, a nivel programador en la sala esta, cuando un grupo emergente tocaba ahí, ¿recuerdas cuál era? No, cuando los grupos que emergentes no eran, venían gratis. Vale. O sea, venían gratis. Bueno, por lo menos no les costaba tocar, no tenían que alquilar la sala. Pero es que estábamos hablando de grupos muy emergentes, o sea, que para ellos, digamos, marcarse esa fiesta, yo qué sé, barra libre, pues ya más o menos lo tenían ya cubierto, ¿no? Evidentemente todos los grupos, digamos, más profesionalizados, evidentemente todos estos iban con contrato y todos hacían de la mano de Hook, evidentemente, y todo bien. O sea. No, que está claro que eso es de otro nivel, pero bueno, hablaba un poco de lo complicado ahora también que es para un grupo emergente tocar, o sea, que es increíble, claro, hay más propuestas que nunca, hay salas, pero claro, luego es muy, muy costoso, ¿no? Sí, entonces, se hacía también con el tema pues de taquilla, pues un porcentaje de taquilla, claro, y estas cosas, ¿no? Pero vamos, que les daba para poco. Nada. Han cambiado mucho las cosas. Es que siempre le digo eso, pues salió con alguien, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando reabren El Sol en el año 93-94, que las condiciones eran que te pagaban 100 pesetas por cada persona que entrase. O sea, no es que no solamente tú tuvieses que alquilar la sala, no, es que encima te pagaban por llevar gente, ¿no? Bueno, han cambiado mucho las cosas, está claro. Bueno, con la entrada del nuevo single, del nuevo siglo, entras en Chrysalis. En ese momento está de presidente Miguel Ángel Gómez, un reciente invitado a Simpatía, y el director general de Chrysalis es Javier Lozano, y te entras a llevar radio, ¿no? Sí. ¿Cómo surge la opción de poder entrar en pues, EMI? Entro por Juan Gris, que es, ya te digo, el cuñado de Manuel Notario. Él estaba trabajando en Chrysalis precisamente en ese puesto, en el puesto de radio. Y no recuerdo, se fue a una compañía de discos pequeñita que tenía relación con Venezuela, no recuerdo cómo se llamaba aquel sello. Pero él dejó el puesto y me lo dijo, y habló con la gente de Chrysalis, y recuerdo que fui a Chrysalis, cerramos una entrevista, fui allí y la persona con la que yo había quedado no estaba. O sea, este era el interés que había, ¿no? Y había allí otra chica que trabajaba allí, que era Mónica Navarro, y pues se quedó así como diciendo, joder, este no ha venido, la han dejado ahí colgada, digo, me dijo, pasa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí echamos una charla. Y por alguna razón pues le debí gustar, pero yo realmente no sabía lo que era la música, evidentemente, sí que había tenido contacto con grabaciones, sabían lo que eran los arreglos, pero más, digamos, la parte artística, la parte de AR, pero lo que era el funcionamiento de la industria discográfica no tenía absolutamente ni idea. Yo recuerdo que se soltaron ahí unas carcajadas en una reunión, porque un día yo, de las primeras reuniones que tuve, no sabía que los discos se presentaban los lunes, o que las listas de ventas salían los lunes en aquel momento, porque luego cambiaron varios sitios, como diciendo, pues este no tiene ni idea, ¿sabes? Pero bueno, debía ofrecer otras cosas, ¿no? Debieron ver algunas otras cosas, y luego pues el aprendizaje fue muy rápido porque desde luego no podía desaprovechar la oportunidad, claro. Y estabais en la Ciudad de la Imagen. Sí, en la Ciudad de la Imagen. Vale, y de ahí, un año después, entras a formar parte del departamento artístico de Hispavox, sí, con Diego Torán. Sí, eso es. Sí, yo ¿Te ven inquietudes dentro de lo que es la compañía? ¿O? Claro, bueno, yo allí, llevaba ya un tiempecillo, había allí 3 divisiones, había, digamos, el presidente era Miguel Ángel Gómez, y luego estaba
estaba Hispavox, que estaba El Ciervo, estaba EMI, que estaba Ángel López, y Chrysalis, que lo llevaba Javier Lozano. Y bueno, Javier Lozano, la parte de Chrysalis, Javier era el AR, y en Hispavox estaba Diego. Entonces, pues bueno, pues allí te vas conociendo a la gente, conocí a Diego, nos llevamos bien, y nada, me propuso. Yo ya había hecho jefe de producto, había pasado bastante rápido por los diferentes departamentos hasta llegarse jefe de producto local e internacional, pues con grupos como Orishas, Fan Loving Criminals, Antonio Vega, por supuesto. Y pues ahí pasé a trabajar con Diego en el departamento artístico. Y ahí sí que me sentí un poco más cómodo porque el lenguaje dentro del departamento artístico pues era más familiar a mi trayectoria, a lo que yo había hecho. Pues eso de grabar maquetas, de grabar discos, de estar en estudios, de conciertos, etcétera, ¿no? De arreglos, de hablar de canciones. Me encantaba y me sigue gustando hablar mucho de canciones y cómo están hechas y poder decirle a un autor, esta canción la has hecho de tirón, esta canción has hecho esta estrofa un día y has hecho el puente y lo has mezclado. Este tipo de juegos, ¿no? A la hora de diseccionar las canciones y de ver, digamos, los arreglos y todo esto, pues era algo que a mí me divertía mucho y me gustaba mucho. Entonces allí me sentí pues como pez en el agua, ¿no? En el departamento artístico y bueno, pues sí que trabajamos allí un montón de discos y aprendí evidentemente muchísimas cosas y bueno, antes de entrar con Diego Torán, yo cuando entro en Chrysalis, que os comentaba que no tenía ni idea de la industria discográfica, me encuentro con que Antonio Vega llevaba fichado con Chrysalis como 2 años. Pero pues Antonio, pues bueno, era un artista, digamos, un poco complicado, ¿no? De localizar, de llevar, de tratar con él. Y nosotros, nuestro disco, el disco que habíamos grabado con Edel, lo había producido Nacho Béjar, que era como el alter ego, ¿no? De la mano derecha, el guitarrista Antonio, incluso de la poca gente que ha compuesto canciones incluidas dentro de los álbumes de Antonio. Entonces, pues le comenté a Javier Lozano, y dije, oye, ¿y esto con Antonio y tal? ¿Qué vais a hacer y tal? No sé qué. Y me dice, pues es que no sabemos, porque no sé cuántos, porque no nos hace caso, no sé cuántos, tal. Aquí Manolo Sánchez, del IMAC, a ver si tal. Y yo le dije, yo creo que puedo hacer algo. Yo puedo hablar con Nacho Béjar, le podemos decir que si produce su disco, era de Un lugar perdido, y bueno, pues le gustó la idea. Y nada, entonces me lo presentaron y yo, pues como os había comentado, que tenía un grupo, se llamaba El Sueño, que tal, Nacha Pop, Antonio Vega, yo era súper fan, ¿no? Entonces para mí era pues un reencuentro con un ídolo, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que me llevaron a verle, pues vivía bueno, pues en un sitio un poco extraño y me encuentro con mi ídolo de la infancia, que le faltaban un montón de piezas, ¿no? de dentales, ¿no? Entonces, claro, digo, joder, tenemos que grabar un disco, además los dientes hacen una función muy importante a la hora de vocalizar, a la hora de cantar. Y le dije a Javier Lozano, oye, aquí lo que hay que hacer lo primero es una cirugía de boca, es ir a un dentista, ¿no? Y localizamos un dentista que era muy joven y que podía entender, digamos, un poquitín toda la situación. Y a la hora de hacerle, digamos, la prótesis, los dientes de la parte de arriba, pues Antonio tenía, digamos, las paletas un poco separadas, digamos, que tenía una forma de la dentadura un poco peculiar, ¿no? Entonces yo pues cogí mis revistas del rock especial, donde aparecía Antonio, de las portadas de los discos, y me fui con el protésico dental y dibujé cómo quería esta, porque si le hubiéramos puesto una dentadura Profiden, digamos, claro, hubiera cantado mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues le clavamos su dentadura, ¿no? Bueno. Entonces, cuando Antonio estaba allí en la sala en el dentista, ¿no? Y estaba yo detrás, y llegó el dentista con la dentadura, Antonio la vio, miró así hacia atrás y me dice, hijo puta. Entonces, ahí yo creo que me lo gané, ¿no? Entonces, ahí empezó una relación con Antonio de hacer un montón de cosas, que además en 5 años hicimos 2 álbumes de estudio, de Un lugar perdido y 3000 hechos con Marga, pero también hicimos un disco que se llamaba Escapadas, que eran, digamos, las colaboraciones que había, porque Antonio era una persona muy demandada para hacer colaboraciones y todo esto. Y hicimos otro que era el básico, de 40 principales, que también fue bastante exitoso. Quiero decir que en 5 años conseguimos una productividad con Antonio bastante importante, porque a lo mejor en la última década, en los últimos 12 años, había sacado 3 discos, ¿no? Y nosotros en 5 años pudimos hacer 4, ¿no? Entonces no, qué buena historia, y además, bueno, es que Antonio es un tío que ha salido en muchísimas entrevistas, al final, de gente que ha trabajado con él, siempre con las dificultades de por medio, pero al final siempre con la satisfacción de haber trabajado al lado. Es que era una maravilla, yo es que le quería mucho, entonces claro, para mí cualquier dificultad a la hora de trabajar con él, para mí no significaba nada, ¿no? Él era un seductor nato, ¿no? Era un superclase y te ganaba y yo, vamos, para mí son de los mejores recuerdos que tengo, ¿no? Dentro de la industria musical, ¿no? Trabajar con él.
De hecho, ha sacado un disco ahora Alfonso Usía, sí, el libro. Y la verdad que, bueno, pues me veo identificado en me imagino que eres uno de los personajes. Sí, ¿no? soy Luis. Luis, vale. Nah, ese es un librazo fantástico. Y Alfonso, sí, ha sido valiente a la hora de afrontar el tema y, bueno, evidentemente me siento identificado, no de las partes más sórdidas que cuenta el libro con las mafias, todo eso, yo eso no lo he vivido, pero sí que muchas de las cosas que cuenta me he identificado porque yo estuve ahí, ¿no? Qué bueno. Antes. Bueno, y en ese momento llega Virgin a la ciudad de la imagen, con Virgin llega Javier Liñán, que ya hemos hablado de él, y empieza ya una bicefalia artística muy interesante, ¿no? Que tú compartes un poco. Sí. Está Diego, está Claro, Javier llega y ve que yo estoy con Diego y dice, ¿yo qué? Entonces pues de alguna forma empecé a dividir mi tiempo entre las dos partes. Y bueno, la verdad que con Javier pues mantengo una amistad, ¿no? Estupenda, ¿no? Y me sigo viendo con él y la verdad que disfruto muchísimo estando con él porque no sé, aprendí muchísimo, ¿no? Su manera de desempeñar la labor de AR, ¿no? De director artístico, pues y bueno, pues la verdad que disfruté muchísimo de un montón de artistas interesantísimos que él fichaba y luego es verdad que viene después de Miguel Ángel Gómez habíamos tenido a Chacho Ruiz, que era un argentino que vino, creo que fue una especie de periodo un poco de transición hasta que llegó Manolo Díaz, que también lo has tenido aquí. Y estaba Simone Bosé como director general. Simone Bosé estaba de director general. Y entonces ahí, pues bueno, este tipo de transformaciones que hacían en los organigramas las multinacionales, pusieron a Maricruz Laguna, de directora general de la parte de Capitol, o EMI Capitol, y pusieron a Javier Liñán, director general de la parte de Virgin. Y Javier me dijo, oye, pues tú de director artístico. Entonces, pues ya trabajé en exclusiva solamente para Virgin, ¿no? En los últimos años. Y ahí, pues bueno, fantásticas también experiencias con Enrique Morente, con Amaral, con grandísimos momentos, ¿no? Mira, te voy a hacer como que ya sabes que intento que Simpatía tenga un aspecto también didáctico. Por ejemplo, eso ves tú, y bueno, tú como has dicho al principio, entras tarde en la industria, o sea, tampoco has conocido muchos cambios, pero ¿cómo se vive dentro de una compañía el cambio, por ejemplo, de un director general, es decir, o de un presidente? Se va Miguel Ángel Gómez, entra Chacho, luego entra Manolo Díaz. ¿Cómo se nota a nivel estructura? ¿Realmente afecta o realmente los equipos van un poco y al final no deja de ser una cabeza gestora que realmente no vela por más que la gestión global? Yo, la verdad que siempre, no al principio en los primeros tiempos, o quizá porque era más inconsciente o porque todavía estaba, digamos, disfrutando de la nube, de estar trabajando en una discográfica, que era algo para mí muy importante, pero sí que luego empecé a ver, digamos, pues lo que comentaba antes, ¿no? De esos nubarrones negros que aparecían, ¿no? Con todo el tema de la piratería y todo esto y tal. Entonces, era una sensación como muchísima gente teníamos que esto se podía acabar en cualquier momento, porque claro, yo cuando entro en EMI, pues yo qué sé, habría unas 180 personas, unas 160 personas, pues entre toda la gente del almacén, todos los departamentos que había, de royalties, de administración, 3 divisiones, o sea, era un edificio alucinante el que había, bueno, que sigue estando ahí en la ciudad de la imagen. Entonces, pues tenía, había muchísima gente, pero es que a los pocos años, a los 2 años de estas 180 personas, a lo mejor éramos 50 o 60, ¿no? Entonces, siempre tenía, digamos, la espada de Damocles detrás como diciendo, ostras, es que en cualquier momento, ya no porque, digamos, no funciones o porque estés desmotivado, no, sino por la propia inercia de la industria te va a dejar fuera, ¿no? De hecho, mucha gente se ha quedado por el camino, ¿no? Pero en mi caso, yo siempre, digamos, estaba amparado, digamos, en el regazo de gente que sí que podía tener más miedo, ¿no? Yo, al final, cuando venía, sí que siempre había cierta inquietud, ¿no? Cuando venía un presidente, cuando venía un cambio en director general, porque, bueno, cada uno tiene su manera de hacer las cosas y podías peligrar, pero bueno, siempre decías, bueno, pues vamos a hacer lo mejor que podamos las cosas, ¿no? Y esto es el único camino para sobrevivir. Pero sí que había bastante, digamos, incertidumbre. Cuando venía alguien nuevo, pues no sabías cómo iba la gente. Pues a lo mejor traía gente de otras discográficas, porque bueno, el flujo que ha habido entre las discográficas, gente que ha trabajado incluso en todas las majors, ¿no? Es alucinante, ¿no? Gente que ha ido pasando de un sitio a otro. Entonces, pues bueno, estas cosas, cuando venía alguien, pues se podía traer a sus 2 o 3, se podía tal. Entonces, siempre, digamos, hasta que te asentabas y hasta que te conocían, porque al final de lo que se trata es un poco de que conozcan cómo trabajas, de que conozcan también cómo eres, pues ahí te podías, digamos, un poco
estar más tranquilo, pero siempre había cierta inquietud y cierta incertidumbre con las cosas que podrían pasar porque era algo que no controlabas, ¿no? Bueno, lo de la transhumancia entre compañías, bueno, ha sido un hito en muchas de las entrevistas que se han hecho, porque era absolutamente increíble, y las vueltas que daban y cómo volvían y cómo se iban. Bueno, tú vives el desmantelamiento de la ciudad de la imagen, que creo que fue un gran acierto, no sé si de Manolo o de Simone, pero desde luego creo que es un error llevar una compañía tan lejos y en un sitio tan impersonal, ¿no? Como tal esto. Y bueno, llegas a Alcalá. ¿Qué recuerdas de la época de Alcalá? Porque yo recuerdo un ambientazo increíble de creatividad, de todo. Sí, no, bueno, las oficinas de la calle Alcalá 44 eran maravillosas, aparte, y es verdad que el ambiente era buenísimo, ya éramos muchísimos menos de los que habíamos estado en la ciudad de la imagen, pero la verdad que yo tengo recuerdos fantásticos, ¿no? Además, con Manolo Díaz, que bueno, pues que le conoces, pues vamos, no puede ser más increíble, ¿no? Este señor, ¿no? Esto sí que es un superclase, ¿no? De educación, de saber estar, de sabiduría, de todo. Y la verdad que Manolo a mí siempre me daba muchísima tranquilidad, ¿no? Porque si estamos aquí con Manolo, esto es estar en el lado bueno, ¿no? Quiero decir, podemos estar tranquilos porque era un tipo que además es que lo veías, ¿no? Incluso cuando hacíamos reuniones internacionales de AR, que nos íbamos a Holanda, ¿no? Que nos íbamos Diego, Liñán, yo, Simone y Manolo, pues con todos los territorios de Europa y todo esto, y veías el respeto que le tenían pues a Manuel de Buretel o gente así, ¿no? A Manolo Díaz, ¿no? O sea, pues pero una pleitesía brutal, o sea, era una cosa porque era un auténtico totum, ¿no? En el mundo de la industria. Bueno, sigue siéndolo ya un poco la retaguardia, pero desde la Fundación Grammy, pero el tío sigue generando una influencia sobre todo, es absolutamente maravillosa. Bueno, y vamos al año 2006 y después de casi 2 años de director artístico con Virgin, te llaman de Globo Media para trabajar como director artístico de los proyectos musicales que están saliendo de las series. Ya el 2006 es la precrisis económica, pero bueno, el tema de la piratería está ya más que candente, evidentemente en el horizonte de la transformación del negocio. Pero bueno, me imagino que sería un paso a decir, ¿no? De repente voy a cambiar mi día a día, que no deja de ser trabajar en una compañía continental, a una televisión. ¿Cómo surge? Y cerquita de casa, que casi podía ir andando, ¿no? A irme, pues eso, a Alcobendas, ¿no? Alcobendas, a otro sitio. Bueno, me llamaron de Globo Media Música. Globo Media Música, la verdad que Miguel Ángel Gómez, que fue es un tipo de éxito y fue un visionario, ¿no? Vio lo que se podía hacer, ¿no? También pues había aparecido la importancia que tenía, digamos, la televisión, había aparecido Operación Triunfo y todo esto, y veíamos que el poder, ¿no? que tenía la televisión cuando la televisión realmente se implicaba en los proyectos, ¿no? Y entonces él pues vio claramente lo que podía suceder con las series y fue el fundador de Globo Media Música. Cuando Miguel Ángel sale de Globo Media Música, se queda Enrique Prieto, que es Enrique Prieto, gran amigo también, es una de las personas que te digo que ha pasado por un montón de discográficas, yo creo que no le falta ninguna. Y fue cuando me llamaron allí pues a desarrollar, digamos, de la parte artística, la parte de AR, de los proyectos que estaban naciendo dentro de los proyectos de ficción, dentro de las series que estaba haciendo Globo Media, ¿no? Que Globo Media en aquel momento pues era líder en el sector audiovisual, porque todo lo que sacaban era un éxito tremendo. Y bueno, pues ya habían hecho Upa Dance cuando yo llegué, que yo hizo varios récords, pero vamos, hasta el número 1 en Francia, ¿no? Que el número 1 en Francia, yo en españoles, pues Luz Casal, Julio Iglesias, Mecano y poco más. Pero Upa Dance lo consiguió, ¿no? Gracias a la serie, ¿no? Y luego hicieron Los Serrano, y yo cuando entro lo primero que hago es... Pig Noise estaba dentro, digamos, de Los Hombres de Paco, habían hecho ya una temporada, y yo lo primero que hago es hacer el repertorio del disco de Pig Noise, del primer disco que sacó Globo Media Música, que además fue un éxito. Además teníamos esos contratos de 360, donde teníamos el management, teníamos la editorial y también la parte discográfica. Y pues bueno, al tener la cabecera dentro de Los Hombres de Paco, que era una serie que al final tuvo 8 temporadas, que era una auténtica barbaridad, ¿no? Aguantar 8 temporadas, que digamos que el share, que la audiencia te respete tanto tiempo en tele, era un hito, ¿no? Y se consiguió, y bueno, pues a raíz de eso Pig Noise, la verdad, pues hizo un montón de giras y aquello funcionó genial, ¿no? Y luego pues teníamos también El Sueño de Morfeo, que había salido de una pequeña colaboración en Los Serrano,
Y bueno, pues ahí empecé, pues eso, a trabajar con los proyectos artísticos, pues lo que hace una R, porque al final Globo Media Música era una discográfica. Claro. Y también hacía las giras y todo esto, pero no dejaba de ser una discográfica. Entonces, yo hacía las labores de AR con estos artistas, ¿no? Pero claro, al estar en el seno de una productor audiovisual y estar en contacto, porque claro, cuando estás trabajando con un artista como Pink Noise para Los Hombres de Paco, oye, pues esta secuencia queremos poner esta canción, esta no sé qué, no sé cuántos, o aquí van a aparecer pues hay una taberna, un bar dentro de la serie, muy recurrente, aparece todos los capítulos y tal, pues había que hacer, qué canciones íbamos a hacer, qué tal, pues estás en contacto, digamos, ya con los equipos de producción de series, ¿no? Y ahí, pues, conocí, pues eso, a los showrunners, a productores ejecutivos, a guionistas, muy importante, a directores de capítulo, a directores de producción, jefes de producción, auxiliares de producción, absolutamente todo el equipo que lleva, incluso, pues, gente de atrecho, gente, todo de arte, gente... Conoces, digamos, cómo funciona esto, ¿no? Y pues, bueno, poco a poco, pues, me van pidiendo, van teniendo necesidades musicales y empiezo a solucionar, pues desde mi experiencia, todas las necesidades musicales que tenía la serie, desde llevar estos grupos a crear canciones ad hoc, a licenciar canciones cuando podíamos, porque en aquel momento casi no es como ahora, ¿no? Contaré un poco, si quieres, la evolución de cómo hemos llegado hasta donde estamos con el tema de la supervisión musical, pero en aquel momento casi no teníamos presupuestos y teníamos que trabajar de forma más, pues bueno, buscar, digamos, la sincro buena, buscar el artista que a lo mejor estaba sin firmar para que saliera lo más económico posible. Ofrecer a cambio de promoción, esas cosas. Sí, bueno, claro, ofrecer, sí, bueno, la verdad que es que en aquel momento aquellas series tenían 2, 3 millones, 3 millones claro. O 4 millones de espectadores, sí. ¿No? Entonces, cuando tienes digamos, esa base de fans de 4 millones y están viendo su serie favorita, porque es su serie favorita, no están escuchando música, pero cuando tú le metes una canción en su serie favorita, inmediatamente esa canción se convierte en una de sus canciones favoritas. Y allí no había Shazam, no había tal, pero siempre podían mirar los créditos, o al final, no sé, pero siempre se detectaba, y siempre fue un éxito. Todas estas cosas, ¿no? Y ahí fue un poquitín donde empecé a realizar labores de supervisión musical, sin saber que yo era un supervisor musical, sin saber lo que era un supervisor musical, porque esta figura sí que en Estados Unidos sí que era, digamos, más reconocida, ¿no? Y tal, pero en España no, no teníamos esa tal, pero pues eso, estuve muchos años, ya te digo, ejerciendo de supervisor musical sin saber que era un supervisor musical, o sea, simplemente yo estaba allí para solucionar todos los problemas de música, ¿no? O crear una canción, o licenciar algo, o los grupos que llevábamos, claro, a nosotros nos interesaba que también los grupos que nosotros lleváramos que tuvieran la máxima presencia, ¿no? Pero claro, al final chocas, digamos, con la línea artística de la serie, que al final es lo primero, ¿no? La serie es lo primero y todo lo demás son contenidos adicionales que metes, pero la serie es lo que tiene que funcionar realmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y en 2017 sales de Globo Media, ¿no? Y ya sigues trabajando para tus proyectos, ya te autodenominas como Music Advisor, supongo, bueno, o más o menos. ¿Cuáles son, pero sin exclusividad, cuáles son los primeros trabajos, las primeras cosas que acometes? Bueno, ahí en Globo Media, la verdad que, bueno, hicimos un montón, aparte de Los Hombres de Paco, hicimos El Barco, hice el Luna, El Misterio de Calenda, un montón de series muy chulas, que también ahí desarrollamos algunos artistas, y es verdad que se desmantela Globo Media. Globo Media Música, pues lo que hablábamos un poco antes, no en el sector discográfico, pero sí en el sector audiovisual, digamos, la cúpula, los fundadores que habían creado Globo Media, pues Daniel Écija, Andrés Varela entre Canales, Contreras y Emilio Aragón, por supuesto. Con Emilio pues hice cosas chulas también, porque Emilio ante todo es músico y ante todo es un fanático de la música, ¿no? Y bueno, pues hicimos bastantes cosas interesantes. Bueno, esto se fusiona con MediaPro, de Roures y Tacho Benet, se fusionan las dos empresas y crean el grupo Imagina. Con participación en La Sexta, etcétera, ¿no? Y bueno, pues crean una empresa bastante potente, ¿no? Y al final, pues los fundadores de Globo Media salen de Globo Media, digamos que lo absorbe la parte de MediaPro, y se quedan con todo lo que es Imagina, y
Después vino un equipo nuevo de presidente de Globo Media, de director general, etcétera, ¿no? Y trayendo a su gente en sus cargos intermedios, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me comentan es que están externalizando un montón de departamentos que no son, digamos, la actividad principal de la empresa, que era la producción de proyectos audiovisuales, tanto de ficción como de magazines, etcétera. Y ahí es donde entran, y bueno, pues cambia un poco, digamos, el organigrama de la empresa y entonces me ofrecen externalizar mi departamento. Sí que me dicen que van a seguir trabajando conmigo porque realmente no tenían nadie más. Sí que ya había, digamos, un proyecto de un equipo que iba a venir, que también lo has tenido aquí, que es Daniela Bosé, fantástica. Pero en esa transición, yo ya fuera de Globo, sí que trabajé muchísimas series con ellos, pues por H por B, que sincronizamos a Cycle, ¿no? de vuestro. Y Nasdrovia, y Estoy Vivo, y bueno, hice un montón de series con ellos siguiendo, pero ya desde fuera. Evidentemente ya no tenía la exclusividad con Globo Media. Y había conocido dentro de Globo Media a Alex Pina, que había sido el showrunner creador de Los Hombres de Paco, del Barco, y bueno, pues cuando salí, pues yo con Alex siempre he mantenido una relación de amistad, y me habló de un proyecto que se llamaba El Embarcadero. Y El Embarcadero, que era para Movistar. Y bueno, la verdad que era Alex Pina, porque luego depende mucho con los equipos de producción ejecutiva con los que estés trabajando. Hay gente que le gusta muchísimo la música y gente que le gusta la música, pero se involucran menos, ¿no? Cuando se involucran menos, pues digamos que tú tienes, más autonomía o tienes más, tienes que decidir más cosas, ¿no? En el caso de Alex, le gusta mucho la música, además hubiera sido un grandísimo R porque tiene un olfato brutal para todo, ¿no? Y con él, pues, él destinó un presupuesto importante para las músicas, cosa que antes no es que no tuviéramos, pero sí que nos costaba más llegar a un presupuesto, digamos, que pudiéramos hacer sincros ok, ¿no? Digamos que pudiéramos elegir un poco a la carta, ¿no? Un poco en barra libre de Spotify, pero sin pasarnos mucho. Pero con Alex, pues ya sí que en este primer proyecto, en El Embarcadero, sí que me dio esa posibilidad y, pues bueno, ahí licenciamos hasta el Suspicious Mind de Elvis Presley, ¿no? Y cosas, yo qué sé, What a Wonderful World con Joey Ramone cantando, sincros bastante ya potentes, ¿no? Entonces, claro, lo que hacíamos pues era, digamos, utilizar estas sincros, digamos, de canciones icónicas o canciones más reconocidas por todo el mundo, combinarlas con canciones un poco más escondidas, ¿no? Pues, o de grupos que no eran tan conocidos, pues un poquitín para equilibrar el presupuesto, ¿no? Y entonces de esta manera pues tenías, porque también trabajamos con librerías, pero la realidad es que las librerías, pues para encontrar algo que realmente funcione y que case como un guante dentro de una secuencia es más difícil, ¿no? O sea, los sellos independientes a los supervisores musicales nos vienen genial porque son buenas producciones, son digamos, canciones con muchísimo gente con muchísimo talento, ¿no? Y canciones muy poderosas, ¿no? Que realmente ambientan muy bien una escena, ¿no? Porque al final la música en ficción lo que necesitamos es que eleven la emoción. O sea, lo importante es la historia, lo importante son los personajes, ¿no? Y la historia ya digamos, mantiene la tensión y mantiene la emoción, ¿no? Pero una canción bien sincronizada puede elevar todavía eso mucho más, ¿no? Y poner a la gente como loca, ¿no? Entonces es mucho más fácil, pues, cuando son grupos y cuando son producciones, digamos, dirigidas o coordinadas de forma más profesional, aunque sean independientes. Sí, ¿no? sí. Bueno, y llega el boom de La Casa de Papel, ¿no? Que, bueno, ¿cómo surge? ¿Cuál es tu percepción cuando te llegó? ¿Realmente fuiste en algún momento pensando, hostia, esto va a ser un bombazo? Pues yo estoy con Alex Pina, porque La Casa de Papel realmente es de Antena 3, es las dos primeras temporadas. Cuando Alex Pina sale de Globo Media y entra y crea La Casa de Papel, es con Antena 3. Pero al final, pues, digamos, la competencia dentro en el prime time de las series de ficción es voraz, es muy tremenda, ¿no? Entonces, al final, pues la audiencia no respalda La Casa de Papel. O sea, pero claro, con estos, pues en Antena 3, una serie, un capítulo que duraba hora y media o casi, o más, por la cantidad de anuncios que metían y tal, era difícil. Es difícil para mí ese formato, ¿no? Que fíjate ahora con la erupción de las plataformas lo bien que van, ¿no? Y bueno, pues ahí
aquello pues desaparece de Antena 3 y, bueno, pues como otras muchas series acaban en Netflix, ¿no? Que es, bueno, para meter contenidos y tal. Pero Netflix sí que le pide, sí que, digamos, compra la marca, ¿no? Y para seguir haciendo esto. Y estoy trabajando en el embarcadero. Cuando empiezan a... Pues claro, el embarcadero es de Vancouver Media, que son los creadores de La Casa de Papel y de Sky Rojo, etcétera. Y ahí pues empiezan pues a llegar noticias de los actores. O sea, los actores pues tienen sus Instagrams y de repente ya colocados los 2 primeros capítulos, las 2 primeras temporadas de La Casa de Papel en Netflix, pues empiezan a experimentar una subida de followers en Instagram completamente irreal, ¿no? O sea, de millones por días, ¿no? O sea, una cosa de locura, ¿no? Entonces, claro, ahí pues, se dan cuenta de que está pasando algo, de que la serie está funcionando a unos niveles estratosféricos, además en todo el mundo, pero te diría Oriente Medio, o sea, alucinante, ¿no? Israel, pero es que también Palestina, o sea, pero es que el Líbano, pero es que Corea del Sur es una locura, Japón, China, Asia, todo, o sea, Estados Unidos, toda Europa, Rusia, pero te diría incluso África y Latinoamérica no te quiero ni contar, ¿no? Aquello se convierte en una cosa totalmente que nos sobrepasó un poco a todos, ¿no? Porque estamos hablando de cuando nosotros hablábamos cuando trabajábamos para las cadenas generalistas como Telecinco, Antena 3, Televisión Española, hablábamos de conseguir una audiencia a lo mejor de 3-4 millones, ¿no? Y un pantallazo, digamos, con una canción para 3 millones de un solo golpe, era una auténtica barbaridad. Pero de repente nos encontramos con una ventana, con una televisión abierta al mundo, donde ya estamos hablando de 150 millones, o sea, 150 millones de fans de esta serie. Entonces, lo que te comentaba antes, de que si tú metes una canción, bueno, ahora mismo podemos ver, se estrenó el volumen 2 de La Casa de Papel el viernes pasado, y podemos ver que en las búsquedas de Shazam mundiales, ahora mismo, pues 4 o 5 están entre los 6 sincronizadas en La Casa de Papel, están entre los 20 primeros. Yo recuerdo cuando sacamos la 4ª temporada de La Casa de Papel, que fue hace ya un tiempecito, metimos una canción de Amaral, Cuando suba la marea, además en un momento clave de la trama, que se moría uno de los personajes, no voy a hacer spoilers, pero, y se moría uno de los personajes, pero casaba como un guante la canción, ¿no? Pues a los 3 días del estreno de la serie era la 5ª canción más buscada en Shazam a nivel mundial, Amaral, Cuando suba la marea, a nivel mundial. O sea, esto es el poder que tiene la Casa de Papel, ¿no? Y ahora en España, por supuesto, en las búsquedas de España era la número 1, ¿sabes? Pero es que a nivel mundial era la 5ª canción más buscada en Shazam. Y ahora mismo, pero es que 6 de las 10 primeras eran de La Casa de Papel, en las primeras semanas del estreno, ¿no? Y ahora mismo estoy viendo, porque es una cosa que me hace mucha gracia ver, y veo que también que hay un montón de canciones que hemos sincronizado en el volumen 2 de los últimos 5 capítulos de La Casa de Papel, y también hay otro montón de canciones que están entre los 10, 20 primeros de Shazam, tanto, bueno, de cualquier país. O sea, es que buscas Francia y encuentras canciones sincronizadas en La Casa de Papel, pero te vas a Argentina, o yo qué sé, o Alemania, o lo que sea, y las tienes, ¿no? Y a nivel mundial también están, ¿no? Y bueno, pues la verdad que eso es muy gratificante, ¿no? Cuando Amaral, cuando sincronizamos esta canción, que me gusta mirar estas cosas, un poco por curiosidad, pues estábamos hablando tenía 1.800.000 escuchas en Spotify. Pues debe llevar cerca de 22 millones, o sea, con la canción sincronizada. O sea, en un año, o sea, ha tenido casi 20 millones de escuchas en un año, gracias a La Casa de Papel. O sea, es increíble la doble vida ahora de las canciones. Nosotros tenemos un caso que es Soledad Vélez, que bueno, una canción que metimos, no me acuerdo ahora en qué serie, bueno, sí, en Veneno, una canción cromo y platino, y esa canción después ha entrado en 4 series más, una de ellas de HBO Estados Unidos, porque la Music Advisor americana la sazamea en Veneno. Entonces, eso le da tal y entra en otra tal. O sea, es absolutamente alucinante. Pues mira, vamos a ese aspecto didáctico que te decía del Simpatía. ¿Qué hace un Music Advisor? ¿Tú recibes el guión antes de estar terminado? ¿Mantienes conversaciones con el equipo creativo? ¿Te sugieren tiempos, intensidades? ¿Cuál es el trabajo de ahora mismo? Tu trabajo, cuando te dicen, hay un proyecto, ¿cuánto? Bueno, para digamos, el perfil de un supervisor musical pues debe tener, digamos, unos conocimientos de música bestiales, ¿no? Pero desde el dominio público, digamos, desde que la música no era ni grabada, ¿no? Porque el dominio público también nos viene muy bien para ajustar presupuestos, ¿no? Pero luego también absolutamente todas las décadas, ¿no? Desde que
bueno, antes existían solamente, digamos, el mercado de la editorial, ¿no? De las partituras, pero cuando ya a finales del siglo XIX empieza, digamos, a grabarse cosas, ya hay másters, ya empieza, digamos, ya se pueden sincronizar másters y la parte editorial, pero hay que conocer absolutamente todas las décadas, ¿no? Los años 20, los años 30, los años 40, los años 50, los años 60, que son todos espectaculares y fantásticos, y en todas las décadas pasaron cosas alucinantes, porque al final cuando tienes que sincronizar una canción, la canción puede haber sido lanzada antes de ayer, pero puede haber sido lanzada en los años 40 o los años 50. Entonces tienes que tener, digamos, todo ese conocimiento de la música, y luego, pues, digamos, experiencia, que por mi experiencia, digamos, dentro de la industria musical, pues conocía muy bien lo que eran las editoriales, lo que eran las discográficas y todo esto. Digamos, esto lo tiene que tener un supervisor musical, pero, digamos, el oficio, el día a día, realmente, pues tú lo primero que vas a hacer es una reunión con producción ejecutiva donde te van a explicar el proyecto, ¿no? Y entonces ahí tienes que intentar captar, ¿no? Intentar ver la esencia, el ADN de la historia, que es cómo puedes aportar con tus conocimientos musicales a lo que decíamos antes, ¿no? A elevar la emoción de estas historias, ¿no? Y evidentemente ahí lo primero te vas a encontrar con los guiones, ¿no? Es muy raro que estén los guiones escritos todos, ¿no? Pero 1 o 2 guiones sí que te vas a encontrar en esa primera reunión, y en los guiones ya encuentras canciones. Digamos, los guionistas son gente que, bueno, de música escucha a todo el mundo, ¿no? Entonces tú puedes estar escribiendo y de repente un guionista da y suena tal canción. Evidentemente estas son las primeras canciones con las que nos vamos a encontrar, y las primeras canciones que vamos a detectar los derechohabientes o los propietarios para intentar licenciarlas. Luego puede ser que alguna de las canciones de guión se caiga porque una cosa es que esté escrita en un papel, y otra muy diferente es cuando ya tienes, digamos, todas las imágenes capturadas y ya estás en la parte de postproducción, editando la historia. Pues a lo mejor, pues lo que te funcionaba sobre el papel, pues no te funciona tan bien viéndolo, ¿no? Entonces estas cosas también suceden. Pero lo primero que vamos a encontrarnos es esto, ¿no? Y evidentemente vamos a hablar de un presupuesto, el presupuesto que tenemos, que es vital para nosotros, porque aquí es donde tenemos que ajustar, ¿no? Porque si eres demasiado ambicioso, te puedes cargar el presupuesto en 3 capítulos, ¿no? Y entonces tienes que hacer toda una temporada. Entonces esto es vital, estar compaginando, digamos, los presupuestos. Por eso te hablaba del dominio público, te hablaba de grupos sin firmar o artistas más en desarrollo que a lo mejor no. Ahora mismo la verdad que estamos gozando de un momento fantástico, ¿no? de producción audiovisual, de ficción, sobre todo en España se está haciendo buenísima ficción, y además estamos contando con presupuestos, que es lo que te decía antes, para poder licenciar cosas que realmente necesitamos, ¿no? No coger algo por tal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que estoy bastante contento, ¿no? Entonces, pues bueno, esa primera reunión, al final lo que vas a enterarte es un poquitín de qué va la historia, cómo son los personajes, porque es muy importante a la hora de sincronizar canciones y de meter canciones en escenas, es súper importante conocer el personaje, ¿no? Digamos, un personaje va a poner un vinilo físico, pues cómo es ese personaje, qué canción pondría ese personaje, ¿sabes? No es lo mismo que le pusiera a mi madre un vinilo físico a que lo ponga yo, ¿no? Yo pondría una cosa. Entonces estas cosas tú tienes que tenerlas siempre en la cabeza, y al final lo que hago es proponer muchas cosas. Depende también del equipo de producción con el que estés trabajando. Por ejemplo, en Vancouver hay toda la parte de postproducción, todos los editores, los montadores, hay uno que es músico, que tiene una sensibilidad brutal con la música, y a mí me encantan las canciones que propone, porque además él está montando la historia, hay un guión que te cuenta la historia, pero luego tienes un montón de imágenes capturadas, joder, córtalas y haz que funcione la historia. Es complicadísimo el trabajo de un montador, ¿no? De un editor. Y cuando un editor tiene sensibilidad musical, evidentemente bienvenido sea, porque muchas veces las sincros se atascan, no encuentras la canción. Al final siempre va a ser el productor ejecutivo, el creador de la serie, el que decida qué canción es la más adecuada, porque él es el que ha creado la historia y él sabe mejor que nadie si esto está elevando la emoción o está elevando la emoción a donde él quiere llevarla. Entonces, esto siempre va a ser así, pero es verdad que no tienen mucho tiempo para buscar cosas, entonces ahí estamos nosotros para proponer todas las canciones que pueden entrar en un hueco, ¿no? Y luego pues será el productor ejecutivo, el showrunner, el creador, el que decida qué canción es la que más conviene para la producción. Tú imagínate, Chique, el protagonista entra en un bar, pide una copa y de fondo suena
tú sugieres varias canciones. Sí, varias canciones. Y al final es el... Sugiero varias canciones, incluso las monto con un, digamos, programa de edición básico, ¿sabes? Simplemente para que el productor ejecutivo de forma rápida pueda ver si esto le funciona o no le funciona. Y esto lo hago pues, muchísimo y muy a menudo. O sea, es una cosa... Bueno. Pero siempre presentamos eso, como 4 o 5 canciones y ya te digo, otras muchas ya te digo que vienen en guión, pero en guión puede venir una canción ya determinada, es decir, claro. Suena tal canción, pero puede poner, suena rock o suena reggaetón, suena cualquier cosa. Entonces ahí tienes que buscar, ¿sabes? Porque no hay, es más... También te da una pista de que no están buscando, digamos, una canción específica, sino que están buscando más un ambiente, un género musical, etcétera, pero al final todo tiene que tener mucho sentido. Además, luego las bandas sonoras quedan muy eclécticas porque al final es un poco como la vida, ¿no? Pues vas en un autobús y está sonando una canción, digamos, de una radio súper comercial, pero te vas a una tienda, está sonando pop de vanguardia, te vas a comer a un sitio, está sonando jazz de fondo. Quiero decir, la vida es esto, ¿no? Entonces vas escuchando muchos tipos de música. Entonces la serie pues también, depende por dónde vaya, la historia, por los personajes, etcétera, pues te puedes encontrar con canciones muy diversas dentro de un capítulo, ¿no? O sea, no necesariamente llevamos una línea editorial, aunque sí que hay una especie de áurea por arriba, que sí que te está dirigiendo en una dirección, pero al final depende por dónde suceda la historia, ¿no? Las canciones que mejor le convienen. Qué bueno. ¿Es el Music Advisor el nuevo prescriptor? No lo sé, es una pregunta. Te lo digo difícil. Sobre todo cuando hablamos de que ha desaparecido ya la prescripción, digamos, periodística, esa bendición que hacían determinados periodistas sobre las cosas. Ahora, de repente, que una canción, estamos hablando, ¿no? Que una canción suene eso, provoca que entre en Shazam, en las listas, tal, esto. Es el realmente empieza a adquirirse incluso de opinion maker, ¿no? Al final sí. Hombre, no sé si a mí me da cierto vértigo, ¿no? Lo de ser un prescriptor musical, ¿no? O sea, yo te digo que sí. Bueno, lo que es cierto que al final tú estás haciendo un trabajo, necesitas, ya te digo, ¿no? Elevar la emoción de una secuencia, porque al final lo importante es la serie, lo que tiene que quedar bien es la serie. Pero es cierto que cuando una serie es popular, porque si una serie no es popular, no suele pasar absolutamente nada, pero si es popular o relativamente popular, es verdad que esa canción, pues por lo que te comentaba, ¿no? Que la gente está viendo su serie favorita. Cuando tú le pones una canción en su serie favorita, esa canción se convierte inmediatamente en una de sus canciones. Además, tienen la necesidad compulsiva de escucharla, de buscarla, de encontrarla, ¿no? Y bueno, cualquier canción que haya salido de una serie, pues vas a ver en los comentarios en YouTube, me ha traído aquí tal serie, me ha traído aquí tal serie, ¿no? Esto sucede muchísimo. Y bueno, podría ser, es verdad que nosotros a muchas canciones le damos una vida nueva, porque son canciones, digamos, que de alguna forma pues se han quedado en su sitio de la historia cuando salieron, pero recuperarlas pues es verdad que las hace conocer otra gente. Es verdad que luego también en las series, porque los departamentos de marketing de las discográficas al final trabajan, digamos, donde tienen que trabajar, donde ellos creen que tienen que atacar, pero las series se convierten en un canal de promoción alternativa, donde va a llegar a una audiencia que ni los departamentos de marketing no han pensado, porque es muy diversa esa audiencia, y más ahora mismo con la irrupción de las plataformas, que es a nivel mundial. Entonces, claro, una canción se la puede encontrar cualquier persona en el mundo, ¿no? Entonces se convierte, ya te digo, en un canal de promoción alternativa alucinante, ¿no? Tanto para grupos noveles, que es bestial, como para canciones más consolidadas, ¿no? Que recobran otra nueva vida, ¿no? Entonces, yo siempre pues hablo con los dueños con los propietarios de másters, ¿no? Joder, la nueva vida que nosotros, vale, oye, evidentemente vamos a pagar las licencias, vamos a negociarlas, vamos a tal, no sé qué, joder, pero que le estamos dando una nueva vida a esto, ¿sabes? Que luego, pues el ejemplo que contábamos de Amaral, pero es que hay miles de ejemplos, ¿no? Y con poquito que pase, pues sucede, ¿no? Yo recuerdo ahora una de Australian Blonde en La Casa de Papel, ¿no? Pues era una canción, digamos, un poco ahí más escondida, joder, pues ha tenido sus números, ¿no? Gracias a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, podría ser. Bueno, ¿cuál ha sido la serie o proyecto del que estás más orgulloso? Sí, a nivel Music Advisor, vamos a ver. Vamos a ver. Te hubiera dicho El Embarcadero, porque El Embarcadero ya te digo que disfruté muchísimo aquella combinación de canciones. Además sacamos la cabecera de Coyotes de un artista que se llama Travis Perts, que era absolutamente desconocida en aquel momento. Y
Y bueno, es una serie que la tengo muchísimo cariño. Luego licenciamos canciones bastante potentes para ser Movistar, ya te digo, combinadas con otras, digamos, menores, entre comillas, pero sí que es una serie que tengo mucho cariño. La Casa de Papel, evidentemente, es un proyecto inolvidable que me ha dado muchísimas satisfacciones y es maravilloso, ¿no? Pero vamos, ya por el éxito, ¿no?, que ha tenido a nivel mundial. Y luego otra que estoy disfrutando mucho es Sky Rojo, porque Sky Rojo son capítulos de 24 minutos, pero que metemos un montón de música. A lo mejor hay 7, 8 sincros buenas dentro de un capítulo de 24 minutos, ¿no? Que a lo mejor en La Casa de Papel, en un capítulo de 50, estamos metiendo 3, ¿sabes? Entonces, en Sky Rojo sí que estoy disfrutando también muchísimo. Aparte, admite mucha música, es una historia trepidante, ¿no? Que tiene un poco de todo, tiene muchísimo nervio, muchísima acción, pero también tiene otras partes más. No sé, es una serie que también estoy disfrutando mucho. Yo creo que esas 3. También por H por B, también metimos un montón de cosas y era muy divertido. No sé, al final de todas tengo un cierto... porque todas son especiales, ¿no? Pero creo que estas 3 serían las... ¿Y la que más quebradero de cabeza te ha dado? O sea, la que decías, joder, no puedo ya... Bueno, así una serie en general, quebradero de cabeza, no, pero algunas sincros sí que se ha podido atascar, ¿no? Las de las multis, sí, no, bueno, y no solo multis, tío, o sea... mira, hay un ejemplo, intentamos licenciar Days Like This de Van Morrison. Van Morrison, un artista que todos sabemos que es un artista especial, ¿no? Maravilloso, pero un artista bastante especial. Y él es su propio dueño de los masters. Entonces sí que la editorial fue relativamente fácil con BMG Rights, pero la parte del máster, que lo distribuye Sony, pero no es de Sony, había que negociarlo con unos abogados que estaban en Los Ángeles, ¿no? Y bueno, la negociación fue bastante complicada, ¿no? Porque es un tipo que no necesita pasta. Entonces, cuando un tío necesita dinero, le tienes que convencer. La Casa de Papel, ¿qué es La Casa de Papel? A mí que me estás contando, ¿no? Y fue bastante duro. Además, era una canción que estaba seleccionada por producción ejecutiva en guión y la quería. Entonces, cuando producción ejecutiva tiene un deseo de esta magnitud, tienes que pelear, tienes que luchar a muerte, ¿no? Hay un ejemplo brutal en Sky Rojo, que también era otra canción que había marcado producción ejecutiva en guión, que era una canción de Paulo Londra. Paulo Londra, argentino, joder, pues bueno, la verdad que va muy bien este chaval y tal, no sé qué, pero que poco tiene. De repente empiezas a investigar, producción ejecutiva la quiere, empiezas a investigar y resulta que ha firmado con un sello que se llama Big Ligas y que lo primero cuando pones Big Ligas y Paulo Londra en Google es que tiene un conflicto del copón. Y dices, guau, marrón. Entonces había muchísimas partes de derechohabientes, tal, no sé qué, se licenció todo, pero había un 60% de la parte editorial que estaba en conflicto y estaba en la corte, en los juzgados de Estados Unidos, ¿no? Con 2 abogados peleándose, haciéndose daño, ¿no? Entonces, claro, yo la quería, entonces pues al final provoqué una reunión vía Zoom con las dos partes, con los dos abogados, ¿no? Entonces, pues mi estrategia fue, oye, cuidado con esto, ¿no? Porque la canción estáis en conflicto y, joder, no podemos parar el arte, ¿no? O sea, el arte tiene que seguir. O sea, yo entiendo que me da igual quien tenga razón y tal, no sé qué, pero la realidad es que esto tiene que tirar para adelante y tal, no sé qué. Por ahí les pude convencer, ¿no? Quizá a lo mejor ellos tuvieron un vídeo de decir, joder, como uno de los dos diga que no, el otro lo puede utilizar, ¿no? Entonces, al final se resolvió y bueno, lo sacamos, pero también fue complicadísimo porque, ya te digo, todo en inglés, hablando con 2 despachos, uno en Atlanta, otro en Los Ángeles, e intentar coordinar esto no fue fácil. Bueno, ¿y en qué proyectos andas metidos ahora, confesables? Pues estamos con la 3ª temporada de Sky Rojo, que bueno, está muy bien, ya que una serie pueda tener 3 temporadas es fantástico. Y estamos trabajando la 3ª temporada de Sky Rojo. Acabamos de estrenar La Casa de Papel. Colean siempre algunas cosillas, pero bueno. Estoy trabajando también para Alea Media con 2 proyectos, uno muy interesante que se llama Entrevías, con José Coronado, la verdad que es una historia bastante chula. Y también con Madres, también de Alea Media. Y luego, pues, me he pasado ayer, que fue un día un poco a medio gas, ¿no? Me he pasado pues haciendo una playlist de lo que va a ser, digamos, un spin-off de La Casa de Papel con el personaje de Berlín, ¿no? Intentando, pues, conociendo al personaje como le conozco, digamos, que
tipo de canciones le podrían funcionar a un personaje de estas características, el típico dandy, ¿sabes? Así como muy glamuroso, pero que en definitiva es un ladrón de guante blanco, pero que bueno, que al final ha sido uno de los personajes más queridos por la audiencia y bueno, pues pensando en canciones que le pudieran funcionar pues para dentro de poco, en un futuro, cuando tengamos que atacar esto. Qué chulo. Y también la parte, bueno, con Sky Rojo, pues solucionando muchas cosas. Ahora mismo estoy solucionando las cosas de guión, porque pasa una cosa cuando vienen en guión. Cuando una canción viene en guión, a lo mejor es que esa canción suena en el rodaje. Cuando una canción suena en el rodaje o hay una sincronización de labiales, tienes que conseguirlo. Claro, eso es impepinable. Entonces tienes que conseguir los derechos antes de que se ruede eso, porque si no lo tienes que buscar otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero es solucionar estas canciones de guión, y cuando empiece, digamos, la parte más avanzada de la postproducción, porque es muy importante controlar los procesos, digamos, los tiempos, porque una licencia se puede atascar y puedes tardar 2 meses o algo así en cerrarla, ¿no? Hay otros que son más fáciles, ¿no? Pero, entonces, claro, tienes que controlar el tiempo, porque al final el capítulo lo tienes que mandar al canal o a la plataforma, entonces tienes que estar a tiempo, y eso genera bastante estrés, ¿no? Pues nada más, Juanto, un placer recibirte aquí y que aportes tu testimonio, y que, bueno, encima en el día de hoy se ha convertido en toda una masterclass de lo que tiene que ser un super advisor, o sea que realmente muchísimas gracias. Nada, pues muchísimas gracias a ti, Carlos, por invitarme, y nada, pues un placer, ha sido fantástica la charla. Muchísimas gracias. Bueno, pues despedimos esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, base de Subterfuge Radio, con su Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con una canción la cual hemos contrastado que gusta y mucho a nuestro invitado hoy. Nos vamos con Atrás, de Nacha Pop. Adiós. No te preocupes.